Las piratas existieron, pero sus vidas estaban muy lejos de las leyendas románticas de libertad y aventura. La realidad brutal. Ser mujer a bordo de estos barcos a menudo significaba enfrentarse a horrores que harían llorar a marineros endurecidos. La edad de oro de la piratería no era precisamente un empleador de igualdad de oportunidades. Las mujeres estaban prohibidas en casi todos los barcos piratas que surcaban el Caribe, y no era una sugerencia casual escrita en letra pequeña. Era la ley número 1, grabada en la cultura pirata más profundo que cualquier mapa del tesoro. Los piratas creían sinceramente que las mujeres traían mala suerte, catastrófica, no simples inconvenientes menores como ron derramado o jarcias enredadas. Hablamos de tormentas enormes, naufragios y muerte para todos a bordo. Estos criminales endurecidos que se reían de las flotas navales y robaban galeones españoles estaban absolutamente aterrorizados de que una mujer pusiera un pie en su cubierta. Pero aquí es donde se pone interesante. Romper la regla de no mujeres no solo significaba recibir una severa reprimenda del capitán, podías enfrentar ejecución o expulsión inmediata en el siguiente puerto. Algunas tripulaciones literalmente arrojaban a los infractores por la borda sin pensarlo 2 veces. Tiene sentido si consideras que los piratas creían que una sola mujer podía condenar toda su nave al cofre de Davy Jones. Las pocas mujeres que lograron navegar con piratas tenían exactamente 2 opciones para sobrevivir: disfrazarse de hombres y rezar para que nadie descubriera su secreto, o asegurarse la protección personal del capitán mediante conexiones familiares o relaciones románticas. Ninguna opción era particularmente segura, pero eran las únicas cartas disponibles en este juego mortal. Luego está el factor superstición que lo hacía todo 10 veces peor. Los piratas no solo se preocupaban por la mala suerte en general, tenían creencias específicas sobre cómo las mujeres maldecían sus viajes. Algunos pensaban que las voces de las mujeres durante las tormentas enfurecían a los dioses del mar. Otros creían que las lágrimas de las mujeres literalmente invocaban huracanes desde aguas en calma. Lo verdaderamente increíble es cómo estas supersticiones creaban peligro instantáneo para cualquier mujer descubierta a bordo. La tripulación no esperaba a ver si realmente traía mala suerte. La mera posibilidad bastaba para convertir a hombres violentos en creyentes en pánico, listos para eliminar la amenaza de inmediato. Incluso los barcos que ocasionalmente doblaban las reglas lo hacían con extrema cautela. Las esposas de capitanes podían unirse a viajes cortos, pero permanecían escondidas en los camarotes y evitaban el contacto con la tripulación. Las prisioneras se mantenían bajo fuerte vigilancia no solo para evitar fugas, sino para minimizar su influencia maldita en las operaciones diarias. La parte rara es cómo estos mismos piratas que temían tan intensamente a las mujeres tallaban figuras femeninas con el pecho descubierto en la proa de sus barcos. Aparentemente las mujeres de madera podían calmar los mares, pero las mujeres reales los destruirían. Vivir bajo estas leyes no escritas era solo el comienzo de la pesadilla para las mujeres que se encontraban a bordo de naves piratas. El verdadero terror comenzaba una vez que estaban atrapadas en el mar sin ningún lugar a donde huir. En el momento en que las mujeres subían a naves piratas, entraban en lo que solo puede describirse como barriles de pólvora flotantes de testosterona y desesperación. No eran cruceros con comedores elegantes y entretenimiento. Hablamos de trampas de muerte de madera estrechas, llenas de hombres que no veían la civilización desde hacía meses. La violencia era la moneda diaria en estos barcos.
Los piratas resolvían disputas con puños, cuchillos y cualquier cosa que pudieran agarrar. Las discusiones por juegos de cartas se convertían en baños de sangre. Los desacuerdos sobre el reparto del tesoro terminaban con cuerpos arrojados por la borda. Ahora, imagina ser la única mujer rodeada por 50 hombres que vivían según estas reglas brutales. El acoso era implacable y creativo en su crueldad. Las mujeres enfrentaban amenazas constantes, comentarios inapropiados y algo peor. Los piratas que habían estado bebiendo, es decir, la mayor parte del tiempo, se volvían aún más peligrosos. Algunas tripulaciones trataban a las mujeres como diversión, apostando quién podía hacerles la vida más miserable. Las afortunadas solo lidiaban con abuso verbal. Luego está el sistema de castigos que hacía que la tortura medieval pareciera razonable. Los capitanes usaban azotes, arrastre bajo la quilla y abandono en islas de mantener el orden. Las mujeres no recibían trato especial cuando llegaba la hora de la disciplina. En realidad, a menudo lo pasaban peor porque las tripulaciones las culpaban de cada pizca de mala suerte que golpeaba al barco. ¿Hay tormenta? Debe ser culpa de la mujer. ¿Se acaban los alimentos? Obviamente su presencia maldijo el viaje. Los recién llegados ya tenían dianas pintadas en la espalda, pero las mujeres bien podrían haber llevado letreros de neón que dijeran «Pruébame». Los piratas veteranos veían a las caras nuevas como amenazas a su jerarquía. Ponían a prueba a los recién llegados con tareas cada vez más peligrosas, esperando quebrarlos o forzarlos a tirarse por la borda. Los famosos códigos piratas que tanto les gusta mencionar a los historiadores eran más bien sugerencias cuando se trataba de proteger a las mujeres. Claro, algunos artículos hablaban de tratar justamente a los prisioneros o de compartir el tesoro por igual, pero la aplicación era a lo sumo irregular, y las mujeres rara vez se beneficiaban. Los piratas dormían en hamacas apretadas como sardinas. La privacidad no existía. Las necesidades humanas básicas se convertían en espectáculos públicos. Las mujeres ni siquiera podían aliviarse sin planear elaboradas maniobras para evitar atención o agresiones ni deseadas. Las enfermedades campaban a sus anchas en estas placas de Petri flotantes. Pero las mujeres a menudo recibían la última prioridad en la atención médica. Las lesiones por peleas, accidentes de trabajo o algo peor quedaban sin tratar mientras los médicos del barco, si es que había alguno, se centraban en mantener sanos a los hombres de combate. Pero aquí está lo que hace que esta historia sea aún más retorcida. Algunas mujeres ni solo sobrevivieron a esta pesadilla, prosperaron en ella. Las piratas más famosas de la historia tenían una cosa en común. Todas vivieron una mentira. Anne, Bonnie y Mary Read ni solo se vestían como hombres, se convirtieron en hombres en todo lo que importaba para sobrevivir. Pelo corto, voces graves, y esa clase de bravuconería capaz de engañar a una tripulación de criminales endurecidos. Pero, ¿por qué pasar por todo este esfuerzo? El descubrimiento significaba la muerte, así de simple. La mayoría de los piratas preferiría arrojar a una mujer por la borda que lidiar con la mala suerte que supuestamente traía. Así que estas mujeres aprendieron a escupir, maldecir y pelear como las que más. Mary Read fue tan convincente que sirvió en el ejército durante años antes de que alguien sospechara la verdad. Y Bonnie podía beber más que la mayoría de marineros y tenía un temperamento que hacía retroceder a hombres hechos y derechos. Lo raro es lo agotador que debió de ser.
Cada mañana significaba vendaje del pecho. Cada conversación exigía una voz cuidadosamente practicada. Un desliz, un momento de bajar la guardia y su secreto quedaba al descubierto. Tiene sentido que tan pocas mujeres siquiera intentaran este estilo de vida, ¿verdad? Luego está el miedo constante a ser descubiertas. Los piratas no eran precisamente conocidos por su privacidad. Compartían espacios estrechos, dormían en hamacas separadas por centímetros y tenían cero espacio personal. Las mujeres tenían que cronometrar sus idas al baño, esconderse durante emergencias médicas y rezar para no lesionarse de gravedad, no fuera que alguien tuviera que desvestirlas. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante. Solo las mujeres con conexiones serias tenían alguna seguridad real. Anne Bonny era la amante del capitán. Mary Read se había probado en combate varias veces. Sin esa protección o respeto, la mayoría de las mujeres enfrentaba violencia inmediata o ejecución en cuanto se las descubría. El código pirata que supuestamente gobernaba estos barcos rara vez se extendía a proteger a las mujeres, incluso cuando las reglas parecían estrictas en el papel. La historia apenas menciona estas luchas porque la mayoría de las piratas llevó sus secretos a la tumba. De las que sabemos hoy solo quedaron registros porque fueron capturadas, ejecutadas o conectadas con capitanes famosos. ¿Cuántas otras vivieron y murieron en completo anonimato? No olvidemos la actuación diaria requerida. Estas mujeres no podían simplemente vestirse para el papel, tenían que luchar en batallas, trepar jarcias durante tormentas y demostrar su valía constantemente. Cualquier signo de debilidad significaba sospecha. Cualquier gesto femenino podía delatarlas. La carga mental debió de ser aplastante. Vivir como otra persona por completo, mientras estaban rodeadas de hombres violentos que las matarían por existir. Y, aún así, algunas lograron no solo sobrevivir, sino prosperar en esta pesadilla. Lo aún más perturbador es cómo trataron a las pocas mujeres que lograban subir a los barcos cuando, inevitablemente, algo salía mal. La superstición, los piratas no eran precisamente conocidos por su pensamiento racional, y cuando se trataba de mujeres a bordo, sus miedos alcanzaban niveles absurdos. Cada tabla que crujía, cada ola inesperada, cada vela rasgada se convertía en culpa de la mujer. Los marineros desarrollaron un miedo casi sobrenatural a pasajeras o tripulantes femeninas. Creían sinceramente que las mujeres podían convocar tormentas con solo existir en cubierta. Cuando golpeaba el mal tiempo, ¿adivina a quién culpaban primero? No al navegante que pasó por alto las señales de advertencia, ni al capitán que se adentró en aguas peligrosas. La mujer escondida bajo cubierta cargaba con la culpa cada vez. Y no eran simples acusaciones al pasar. Los piratas se tomaban sus supersticiones mortalmente en serio. Las tripulaciones literalmente señalaban a las mujeres durante los huracanes, convencidos de que su presencia había enfurecido a los dioses del mar. Tiene sentido, ¿no? Porque claramente al océano le importaba más el género que la auténtica pericia marinera. Luego está la ironía retorcida de las figuras de proa. Los piratas tallaban mujeres de pecho desnudo al frente de sus naves, creyendo que esas hembras de madera calmarían los mares airados. Así que las mujeres reales traían desastres, pero las mujeres desnudas talladas traían protección. La lógica era, bueno, no había lógica. Las historias se propagaban más rápido que el escorbuto por las redes piratas. Relatos de mujeres causando motines, naufragios y muertes de tripulantes se convirtieron en leyenda marítima. La verdad se retorcía hasta quedar irreconocible.
Un barco podía hundirse por mal mantenimiento, pero si había una mujer a bordo, ella se convertía en la villana del cuento. A los piratas les encantaba tener a alguien a quien culpar que no fueran ellos mismos. La parte realmente oscura. Las mujeres se convirtieron en chivos expiatorios de todo lo que salía mal. ¿Se agotan los víveres? ¿Fallan los cañones en batalla? Obviamente, su mala suerte. ¿Se enferman los hombres? Probablemente los embrujó. No era simple chismorreo inconveniente. Era una paranoia mortal que ponía dianas en las espaldas de las mujeres. Incluso las piratas exitosas no podían escapar completamente de estas acusaciones. Tenían que esforzarse el doble para demostrar que no albergaban espíritus malignos ni maldecían a la tripulación. Cada victoria tenía que ser mayor, cada demostración de lealtad más dramática, solo para superar siglos de superstición ridícula. Pero aquí está la parte rara. Los mismos hombres que temían los supuestos poderes sobrenaturales de las mujeres no tenían problema alguno en someterlas a una crueldad muy real y muy humana. Se preocupaban por maldiciones imaginarias mientras creaban pesadillas reales. El contraste revela lo torcido de las prioridades piratas. Estas supersticiones no solo generaban miedo, también justificaban un trato terrible. Cuando te convences de que alguien trae peligro sobrenatural, se vuelve más fácil racionalizar los peligros muy reales que tú mismo creas para esa persona. Las peores verdades sobre las mujeres en barcos piratas nunca llegaron a ninguna historia de aventuras que hayas oído. Lo que ocurría a puerta cerrada, o mejor dicho, bajo cubierta, era tan brutal que la mayoría de los historiadores simplemente fingieron que no existía. La violación no solo era común a bordo de naves piratas, era prácticamente esperada. Prisioneras, sirvientas secuestradas o la rarísima tripulante vivían cada día sabiendo que podían ser atacadas en cualquier momento. Los espacios estrechos significaban que no había dónde esconderse, dónde correr, ni, desde luego, nadie que viniera a ayudar. Aquí está la parte retorcida. Algunos códigos piratas tenían reglas contra dañar a mujeres. Suena protector, ¿verdad? Pues esas reglas eran tan útiles como una tetera de chocolate bajo el sol del Caribe. Los piratas las ignoraban constantemente, y los capitanes rara vez imponían castigo por romperlas. ¿Por qué lo harían? Muchos capitanes hacían exactamente lo mismo. Las prisioneras enfrentaban lo peor. Capturadas de barcos mercantes o de incursiones costeras, estas mujeres se convertían en cautivas flotantes sin ninguna protección. No podían defenderse sin arriesgar la muerte inmediata y no podían escapar atrapadas en una prisión de madera rodeada de océano. Algunos piratas trataban la agresión como una recompensa retorcida tras asaltos exitosos. Pero la pesadilla no terminaba con el ataque en sí. Las mujeres que sobrevivían a menudo enfrentaban embarazos, enfermedades o infecciones que podían matarlas lentamente en las condiciones inmundas del barco. La atención médica era inexistente, y admitir lo ocurrido significaba enfrentar culpa en lugar de ayuda. Muchas simplemente morían por complicaciones. Sus muertes se registraban como fiebre o accidente en los cuadernos de bitácora. La evidencia realmente inquietante proviene de las propias fanfarronadas de los piratas. Algunas tripulaciones incluso llevaron registros de su crueldad, tratando la violencia contra mujeres como trofeos de los que presumir después. No eran actos desesperados durante batallas, era abuso calculado y sistemático que ocurría con regularidad durante largos viajes. Luego está la cuestión del silencio cómplice. Los tripulantes varones que podían sentirse incómodos con la violencia rara vez hablaban,
porque intervenir podía significar su propia muerte o exilio. La jerarquía del barco implicaba que los capitanes y sus favoritos podían hacer lo que quisieran con cualquiera por debajo en la escala social. Las polizones descubiertas se toparon con este horror de primera mano. Mujeres que pensaron que podrían colarse a bordo por aventura o escape, se encontraron atrapadas en un infierno flotante sin salida, salvo. Incluso las mujeres, bajo la supuesta protección de un capitán, vivían con miedo constante, porque esa protección podía desaparecer en el momento en que perdieran el favor o muriera el capitán. Pero estas historias revelan algo aún más escalofriante sobre lo completamente que se borró el sufrimiento de las mujeres de los registros oficiales. Cuando los piratas capturaban barcos o asaltaban poblaciones costeras, ocurría algo más oscuro que el robo. Las mujeres a bordo de esas naves enfrentaban horrores que, de algún modo, nunca aparecían en los registros oficiales. Los capitanes, que llevaban diarios detallados sobre el oro robado y los planes de batalla, misteriosamente se olvidaban de mencionar lo que les ocurría a las prisioneras. La mayoría de los cuadernos de bitácora parecen listas de compras. Tomados 200 libres de plata, 12 barriles de ron, telas de seda. Pero cuando se trataba de mujeres, silencio. Silencio completo y deliberado. Los mismos hombres que presumían de cada esgrima de espada, de pronto desarrollaban amnesia a la hora de documentar su trato a las mujeres. La historia de Mary Red solo sobrevivió porque quedó embarazada. Piénsalo un segundo. Una de las piratas más famosas de la historia casi desaparece de los registros por completo. Si no hubiera necesitado revelar su identidad para evitar la ejecución, nunca sabríamos su nombre. ¿Cuántas otras desaparecieron sin dejar rastro? Cartas de mujeres capturadas ocasionalmente afloran en expedientes judiciales, pero son fragmentos. Súplica desesperada de rescate. Relatos de abusos que te revuelven el estómago. Estos documentos quedaron enterrados en archivos legales, acumulando polvo mientras se publicaban y celebraban relatos de aventuras. Luego está el curioso caso de los manifiestos. Los piratas llevaban registros meticulosos de todo lo valioso que robaban. Sin embargo, las prisioneras a menudo aparecían simplemente como carga o ni se mencionaban. ¿Miembros femeninos de tripulación? Podían figurar como nombres masculinos o iniciales crípticas que los historiadores aún no logran descifrar. Los logros de Anne Bonny se retorcieron en las versiones posteriores. Investigaciones modernas muestran que en realidad era una navegante competente, que leía los patrones meteorológicos mejor que la mayoría de los hombres de la tripulación de Calico Jack. Pero las historias que sobrevivieron se centraron en sus relaciones y apariencia en lugar de su pericia marinera. Su conocimiento táctico se acreditó a los oficiales varones con los que trabajaba. Las declaraciones juradas de piratas capturados revelan algo escalofriante. Al ser interrogados sobre mujeres en sus barcos, muchos alegaban ignorancia o daban declaraciones contradictorias. Se protegían mutuamente los secretos incluso frente a la horca. El código de silencio se extendía más allá de las ubicaciones del tesoro hacia algo mucho más oscuro. Algunas mujeres se quitaron la vida en lugar de soportar un día más en el mar. Estas muertes se registraban como accidentes o se culpaba a tormentas. Los cirujanos de a bordo conocían la verdad, pero callaban. La causa real de la muerte quedaba enterrada con las víctimas. Registros judiciales portugueses de la década de 1720 mencionan piratas mujeres que lideraron asaltos exitosos, pero sus nombres fueron eliminados sistemáticamente de las historias oficiales.
Solo queda la documentación legal que nos dice que estas mujeres existieron sin decirnos quiénes eran. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador de este borrado histórico. Las pocas mujeres que obtuvieron respeto tuvieron que convertirse en algo completamente distinto para sobrevivir. Para la mayoría de mujeres a bordo de barcos piratas, el respeto no se otorgaba, se tallaba con sangre y brutalidad. Las pocas que obtuvieron reconocimiento tuvieron que volverse más feroces que los hombres que las rodeaban. Anne Bonny no se ganó su lugar solo con encanto, se lo ganó siendo absolutamente despiadada. Cuando se acercaban barcos españoles, estas mujeres no podían esconderse bajo cubierta ni reclamar protección. Tenían que luchar. Y no solo luchar, tenían que luchar mejor que todos los demás. Mientras los piratas varones podían permitirse un mal día, las mujeres enfrentaban un escrutinio constante. Un momento de debilidad significaba un descenso inmediato de vuelta al estatus de víctima. Pero aquí está la parte retorcida. Incluso cuando las mujeres se probaban en batalla, el trabajo no se volvía más fácil. Respeto significaba que podías hacer todo lo que hacían los hombres, más lidiar con ser mujer en un barco lleno de criminales. Bonny y otras como ella seguían enfrentándose a las mismas tormentas, al mismo hambre, a las mismas enfermedades que mataban a la mitad de sus tripulaciones. Luego estaban los roles inesperados que algunas mujeres desempeñaban cuando la desesperación golpeaba. Los cirujanos morían con frecuencia, y de pronto, una mujer que sabía de hierbas se volvía invaluable. La navegación requería manos firmes y mentes agudas, cualidades que no tenían nada que ver con el género. Cuando los tripulantes varones caían muertos por fiebre o heridas de batalla, estas mujeres asumían roles de liderazgo que nadie creía que pudieran manejar. Mary Read, navegando junto a Bonny, tuvo que mantener su disfraz masculino incluso mientras se ganaba respeto. La ironía era brutal. Demostró que las mujeres podían ser tan capaces como cualquier pirata, pero solo mientras fingía no ser mujer en absoluto. Tiene sentido, ¿no? El mismo sistema que la oprimía era el que tenía que dominar. No olvidemos que el respeto en un barco pirata no se parecía en nada al respeto en la sociedad normal. Estas mujeres no eran celebradas ni honradas, eran temidas. Sus compañeros respetaban su capacidad para matar, no su humanidad. Bonny, eso fue lo que la mantuvo con vida, no algún sentido de caballerosidad de sus compañeros. Las pocas mujeres que alcanzaron este respeto sangriento se convirtieron en leyendas, pero sus historias fueron edulcoradas con el tiempo. La cultura popular las convirtió en figuras románticas. La realidad era mucho más sombría. Sobrevivieron convirtiéndose en todo lo que la sociedad decía que las mujeres no debían ser. Incluso con un respeto duramente ganado, estas mujeres seguían siendo vulnerables. La muerte de un capitán, un motín de la tripulación, una mala decisión, podían despojarlas de todo lo que habían conseguido. Su posición era siempre temporal, siempre amenazada. Entender esta historia oculta revela la vida pirata tal como realmente fue. Un infierno absoluto. Cualquier mujer lo bastante desafortunada como para acabar a bordo.